Nuevamente, buenas tardes. Bien, jóvenes, segundo módulo, segundo encuentro de higiene y seguridad industrial. Recordemos, también les decía que se le puede o se le conoce como seguridad y salud laboral. Bien, la temática en este módulo está referida a dos campos también muy amplios de temática, de contenido y a su vez de importancia, como es los equipos de protección personal, y también podemos hablar de los grupales, y de lo que son las condiciones del medio ambiente de trabajo, así como las enfermedades profesionales y toxicología. Bien, digamos que en realidad no son dos campos, son tres temáticas que vamos a abarcar en este encuentro que tenemos el día de hoy. Bien. Si nosotros vamos a comenzar con lo que serían las enfermedades profesionales y toxicología, lo hago como siguiendo la secuencia de accidentes laborales. Bien, al momento de estudiar, normalmente son tres temas que se manejan en un solo bloque. Sin embargo, por la constitución del contenido programático que está en la materia, se separan. Entonces, vamos a seguir ese orden. ¿Qué son las enfermedades profesionales? Palabras más, palabras menos, y tomando en cuenta la LOCSIMA, que es la ley que nos compete en este campo, se refiere a todas aquellas enfermedades que son producto o consecuencia del desarrollo de nuestras actividades laborales, que pueden ocurrir, se pueden dar como consecuencia del mismo trabajo, o que vamos a decir, se aligeran, se aceleran sus efectos dado este trabajo, sea de forma directa o indirecta. Bien, nosotros podemos trabajar con el ente emisor o generador de la enfermedad, o podemos trabajar cerca de donde está funcionando o donde está presente ese generador de la enfermedad, como consecuencia del trabajo o por efecto del mismo trabajo. Las enfermedades laborales, enfermedades ocupacionales, como se le puede conocer, son todas aquellas que degeneran en el organismo. Ellas no se manifiestan necesariamente de inmediato, sino que van haciendo un efecto sobre nosotros, van generando una incidencia en nuestro organismo y de alguna manera van provocando una degeneración en nuestras condiciones físicas. Bien, con el transcurrir de los días, de los meses, tal vez de los años, es que se va manifestando estas enfermedades. En gran medida se ven afectados todos aquellos trabajadores que estén expuestos a condiciones eh, relacionadas con, por ejemplo, el uso de químicos, de algún tipo de polvo, altas temperaturas, incluso pudiéramos hablar de posiciones o de eh, asumir posturas o posiciones prolongadas durante mucho tiempo. En este caso pudiéramos estar diciendo, nos mantenemos mucho tiempo de pie, en cuclillas, sentados, acostados, como tal. En este caso, las enfermedades, cuando asumimos este tipo de posturas o posiciones, son enfermedades que se relacionan con todo lo que es nuestro sistema musculoesquelético, todo lo que son nuestros huesos, todo lo que son nuestros músculos como tal. Una de las enfermedades, o sí, podríamos decirle una enfermedad como tal, que mayor manifestación tiene en Venezuela, caso particular, son las hernias discales. Y esto es producto de la mala posición que asumimos nosotros al momento de sentarnos, y que aunado a la gran exposición que tenemos por prolongar mucho tiempo estar sentado, nos afecta considerablemente. De acuerdo a la LOCSIMAM, ya INSACEL, que es el instituto como tal, este es el instituto que nos rige toda la materia de higiene y seguridad,
y la LOCSIMA y su reglamento, son las normativas, nosotros al momento de ingresar en el campo laboral debemos ser sometidos o debemos ser evaluados clínicamente. Se pide por lo general una radiografía de tórax como tal y de muchas veces, normalmente es una sola, bien, pero dependiendo del trabajo nos pueden pedir alguna radiografía específica de la columna vertebral. Se dice que el 90% aproximadamente, son cifras que maneja mismo INSACEL, de las personas que trabajan como choferes, sea en transporte público, transporte privado, transporte de carga y paremos de contar, no cumplen las condiciones para ejercer ese trabajo, porque precisamente tienen algún tipo de complicación en la columna y muchas veces están padeciendo de problemas con hernias discales. Hernias discales que están aquí presentes, pero no les, ni siquiera les molesta, pero están presentes. Esto es como tal, una enfermedad. Si yo presento un pequeño nódulo en mi columna vertebral y me pongo a trabajar como chofer, y a su vez tengo que levantar, hacer esfuerzos, levantar pesos y demás, el hecho de trabajar, de ejercer la función que yo esté haciendo, va a acelerar el debilitamiento, perdón, de mi columna y a su vez va a acelerar el crecimiento de esta hernia discal. Entonces, por consiguiente, es lo que conocemos como una enfermedad. Supongamos que trabajamos en una mina, tenemos problemas en nuestros pulmones, algún tipo de tos crónica y trabajamos en una mina, donde puede haber carbón, puede haber tal vez cal, si trabajamos en una mina de trabajar con vidrios, tenemos la sílice, que es una arena súper, súper finita, eh, va a acelerar nuestra condición física. También trabajamos con todo lo que se refiere a pinturas, químicos, solventes, a su vez también va a acelerar lo que son las enfermedades que nosotros padecemos. Los bomberos en las estaciones de servicio, esas personas que surten la gasolina, nos dicen la gasolina no tiene plomo, no tiene la misma cantidad de plomo que tenía hace 15, 20, 25 años, pero o la composición química indica que sí lo tiene, en menor cantidad, pero también tiene a su vez otros químicos. La sangre absorbe esos químicos. Imposible, profe, ¿cómo va a absorber los químicos? Porque los químicos vienen inmersos, están incluidos en la gasolina. Mójense las manos con gasolina, no se las laven. ¿Y para dónde fue la gasolina? El organismo las absorbió. Bien, se quedaron en nuestro cuerpo, en nuestra piel, y va almacenándose, va absorbiéndose. Que nosotros lo hagamos una vez cada cierto tiempo, cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses, un año. Pero estas personas están trabajando constantemente. Similar ocurre en los talleres. Bien, las enfermedades muchas veces se manifiestan pasados 2, 3 años de finalizado como tal. La ley favorece o trata de proteger al trabajador hasta 5 a 10 años posterior al inicio del trabajo o incluso de culminar la relación laboral. Yo trabajo hoy en día para una empresa que se denomina B, pero trabajé mucho tiempo en la empresa A. Si no han transcurrido más de 5 o 10 años y a mí se me manifiesta una enfermedad que puede tener relación directa con el trabajo que yo hacía anteriormente, la empresa B, que es donde yo estoy actualmente laborando, no se hace responsable de mi enfermedad, sino que lo va a hacer la empresa A. Esto es muy importante. Pero el trabajador tiene que demostrar que él tenía una condición clínica o que la condición clínica se genera a partir de su desempeño laboral en la empresa A.
Por eso es que es muy importante que nosotros como trabajadores exijamos esos exámenes médicos, llevemos un registro de la información, nos tomemos muy en serio nuestras condiciones en la empresa, sobre todo si trabajamos en empresas que tengan que ver con aspectos de manufactura, transformación, uso de químicos, herramientas particulares, maquinarias específicas. Bien, si somos trabajadores como tal, pero también si somos parte del personal de confianza, porque al ser personal de este tipo, en cierto modo yo represento a mis patronos. Entonces, jóvenes, tenemos que tener muy en cuenta, no solamente proteger a nuestros trabajadores, sino también proteger a nuestros empleadores, porque muy posiblemente hasta seamos el representante de nuestra empresa o de la empresa donde laboramos ante los organismos competentes. Bien, esta parte es muy importante. Los temas relacionados con toxicología. Bueno, esto se refiere precisamente al uso de los químicos tóxicos, todo lo que sea de alguna manera tóxica, que nosotros vamos a señalar que nos genera un daño eh, inmediato o prolongado como tal. Hace unos días atrás, tal vez pudiera yo decir máximo 2 semanas, y no creo que lleguemos a las 2 semanas. Hubo una situación particular acá en la ciudad de San Cristóbal, donde habito, donde funciona el instituto, donde sí. Era referente a una vivienda donde cuentan con una piscina y ellos tenían un cilindro de cloro como tal. Asumo que para hacer el mantenimiento de la piscina. Perfecto. Solo que el cilindro tenía mucho tiempo. De hecho, las fotografías que se apreciaron cuando salieron la información por las redes sociales se había oxidado. Esto implica una alta probabilidad, un alto riesgo de que se produzca una fuga de ese equipo. El cloro, sobre todo el cloro puro que se utiliza a nivel del mantenimiento de piscinas, es altamente tóxico, que simplemente nos puede generar una imposibilidad de respirar y fallecer. Sin contar de que nuevamente es absorbido por las mucosas, absorbido por la piel y nos va a degenerar o nos va a ocasionar una enfermedad a la larga. El equipo que se encargó de retirar ese recipiente o ese cilindro de allí de la vivienda acordonó hasta 100 metros a la redonda. 100 metros a la redonda. ¿Qué significa eso? Las personas que vivían en la casa estaban en una alta probabilidad de que si ese cilindro presentaba una fuga, ellos pudiesen hasta fallecer. ¿Ok? Y las personas hasta 100 metros a la redonda podían verse afectadas por este químico. Pregunto, ¿será que el cloro es tóxico? Sí. Bien. Y hay químicos que son tóxicos y corrosivos, es decir, van degenerando, deteriorando el metal. Imagínate ese efecto sobre nuestro organismo. No solamente que te intoxica, sino que ese, como tal, va siendo mucho más dañino, más, eh, con mayor efecto por esa corrosión, que lo hace ser mucho más tóxico, porque es tóxico y corrosivo, es dañino, deteriora el metal. Ahora imagínate el organismo nuestro. Bien, nosotros tenemos que identificar todos los elementos tóxicos, todos los elementos que puedan ocasionar de alguna manera corrosión en la maquinaria, en los equipos, en las estructuras, en las edificaciones donde nosotros vamos a trabajar.
para estar haciendo los mantenimientos constantemente. Hay pinturas que pueden proteger y minimizar ese efecto corrosivo. Hay sistemas de ventilación, mecanismos, estrategias que nosotros podemos implementar en la empresa para disminuir los efectos toxicológicos. Bien, esta parte es muy importante. Entonces, a medida que nosotros identifiquemos cuáles son nuestros efectos tóxicos, pues allí vamos a saber cómo reaccionar. Incluso si ese tóxico genera el efecto de un envenenamiento o intoxicación, podemos estar conscientes de cuál es el antídoto o cuál es el mecanismo de atención inmediata para minimizar cualquier efecto letal o permanente en el trabajador. ¿Ok? Esta información que estamos manejando acá, que tiene que ver con las enfermedades, tiene que ver con la toxicología y demás, se puede minimizar los efectos haciendo el uso adecuado de lo que se refiere a los equipos de protección personal, los famosos EPP, ¿ok? Como son protección personal, son míos para ser usados por mi persona. En mi caso particular, vamos a decir, para ser utilizados por Betty Bayona. En el caso de ustedes, para ser utilizados por cada uno de ustedes. Los equipos de protección personal están o deben ser diseñados en función de nuestra contextura física, nuestra ergonomía, es decir, nuestra eh, composición corporal, nuestro cuerpo, por supuesto. De alguna manera lo había mencionado yo en el módulo anterior, nosotros estamos de alguna forma estandarizados. Bien, las personas, los seres humanos, tenemos unas medidas, vamos a decir, similares entre algunos. Bien, es muy común, tal vez vamos a poner un ejemplo, entre las damas, las mujeres, el número de calzado más común es el 36. ¿Por qué? Razón, motivo, circunstancia, no puedo decírselos específicamente, pero eso es una realidad. El número más común es el 36. Hoy en día, de alguna manera, la talla del venezolano ha ido aumentando o aumentó en una buena parte del tiempo. Hoy en día incluso se ha ido disminuyendo. Esto se debe a un aspecto sociológico, tiene que ver con la alimentación. Bien, los efectos si la alimentación fue buena en un momento dado, no se ven necesariamente de inmediato, sino a lo largo de los años. Bien, la mujer venezolana, la estatura promedio está entre 1,55 y 1,65. Los caballeros entre 1,65, 1,68 a 1,75, 1,78. Bien, más o menos ronda esa medidas. Cualquiera pudiera decirme, profe, pero yo conozco, yo mido 1,90, yo conozco personas que miden 2 metros, también conozco personas que son pequeñitas y miden solamente 1,40 y no sufren de ningún tipo de eh, enanismo, bien, por decirlo así. Eso es factible, pero la realidad es que en promedio, la gran mayoría de las personas tienen esas medidas. Mujeres, 1,55 a 1,65, hombres, pongámosle 1,67 para redondear a 1,77, o vamos a darle un poquito más arriba, 1,65 a 1,80, vamos a darle un margen un poco más amplio a los caballeros, ¿bien? Y en el calzado, los caballeros, el número más común está entre el 39 y el 40, ¿bien? A medida que son más altos, la medida aumenta, ¿bien?
39, 41, 38, 40, por ahí va el calzado. Dependiendo de la actividad que nosotros realicemos, tenemos que utilizar ropa o equipos de protección personal muy específicos. Bien, caso particular, voy a señalar un ejemplo. Yo mido 1,70. ¿Cuánto les dije que era la medida de las mujeres en Venezuela? 1,65. Quiere decir que yo me salí de la norma. Y conozco compañeras, otras mujeres, he tenido estudiantes que son mucho más altas que yo. ¿Bien? 1,80, 1,75, 1,78. Si yo me salí de la norma, imagínense, obviamente se salieron mucho más. Nosotras no podemos utilizar los mismos utensilios, los mismos equipos, las mismas vestimentas que usan mujeres mucho más bajitas que nosotras. Porque, por ejemplo, si estamos hablando del promedio del calzado, en mi caso particular y de mis compañeras y conocidas, la talla del calzado no es 36, es muy por encima, 38, 39, 40, ¿vale? Imposible que si yo calzo 39, me voy a poner un calzado 36. O si la mujer, por el contrario, es muy pequeña, porque las hay, damas que tienen su contextura física normal, pero miden menos de 1,50 o miden hasta 1,50, muy seguramente van a calzar 33, 34, que se les hace más fácil. No va a ser un modo de comentario jocoso, pero no es con intención de ofender. Se les va a hacer más fácil conseguir calzado en la sección de niños que en adultos. Bien, en este caso, también es muy difícil que ellos vayan a utilizar un calzado inadecuado. Se debe utilizar el calzado como tal. Bueno, ¿por qué? Porque es que el calzado es un equipo de protección personal. Si nuestro trabajo implica la posibilidad de que caiga, de que se llegue a caer un objeto y este sea pesado, sea cortopunzante, sea o sea, que al momento de utilizarlo tenga altas temperaturas, debemos tener un calzado que nos proteja, y el famoso calzado punta de hierro. Me imagino lo han oído mencionar, ¿bien? También tenemos equipos de protección personal dependiendo de qué parte del cuerpo es que queremos proteger. Bien, la cabeza como tal. ¿Qué se protege o con qué nos protegemos la cabeza? En primera instancia, la parte alta de nuestro cráneo, de nuestra cabeza, la protegemos con el casco. Bien, depende de la actividad que nosotros estemos realizando, sea en construcción, sea en una empresa de manufactura o demás, tenemos que utilizar casco. Me imagino, han observado que los cascos vienen en diferentes colores: anaranjado, rojo, amarillo, gris. Se ven bonitos, ¿verdad? Ok, yo quiero uno azul, pero resulta que tu trabajo es de alta incidencia y necesitas que sea rojo. No, pero primero me gusta el rojo. Pero el casco rojo tiene una contextura, una estructura física que lo hace mucho más sólido que el azul o incluso que el gris. Entonces necesitas utilizar el rojo. Esa parte no es un juego, no es me pongo el que me gusta, sino el que te corresponde. Ellos traen un dispositivo que parece como una tuerquita, que permite ajustar el ancho o las dimensiones del cráneo con el casco. No nos debe quedar nadando, no nos debe quedar flojo, y mucho menos cargarlo aquí debajo del brazo. ¿Bien? No, él debe estar acá, colocadito. Claro, no todos usamos lentes, algunos usamos, otros no. Cuando trabajamos con materiales o con equipos que pueden generar esquirlas, piezas que se sueltan y todo aquello, debemos proteger la visión. Yo uso lentes correctivos, no lentes de seguridad. Entonces, estos lentes también corren un riesgo. Ah, no, pero tú puedes utilizar tus lentes correctivos al momento de trabajar.
No, tenemos que utilizar lentes de seguridad tal cual como lo vas a hacer tú, así tengas una visión 20/20. ¿Por qué? Porque mis lentes deben protegerse, el cristal debe protegerse para no deteriorarlo, no acelerar el deterioro, porque es con ese cristal con el que yo logro tener la visión que tú tienes de 20/20. Bien. Trabajamos donde hay mucho ruido. De hecho, en este momento no tenemos energía eléctrica acá en la sede, está funcionando la planta eléctrica. Acá no se percibe tanto para efectos de como tal, pero sí se oye. Los compañeros de trabajo que están cerca de donde está la planta, les aseguro que la oyen mucho más fuerte que mi persona. Y es una planta relativamente pequeña. Pero imagínate de qué tamaño es una planta o la planta que tenemos que instalar en una clínica o que tenemos que instalar tal vez en una fábrica de algún tipo de equipo de manufactura, ¿bien? Entonces son equipos que generan muchísimo ruido, así como los tornos, las fresadoras, las cortadoras que pueden haber en las empresas. Para protegernos tenemos que utilizar equipos en nuestros oídos, sean tapones o sean auriculares, ¿bien? Las famosas orejeras. Si trabajamos con equipos que de alguna manera pueden generarme daños en las manos, bueno, tenemos que utilizar guantes. Depende de la actividad que yo realice, va a ser el tipo de guante que yo utilice. Hay guantes de carnaza, hay guantes plásticos, hay guantes con malla metálica en el interior, hay guantes que tienen unas protecciones especiales para evitar que se resbalen las cosas. Bien, todo eso va a depender. Igualmente queremos proteger el antebrazo, queremos proteger los codos, vamos bien. Queremos proteger el pecho, queremos proteger las piernas, queremos proteger los pies. Cada equipo se ajusta a lo que queremos proteger, depende de nuestro trabajo. Otro equipo de protección personal son los equipos de arnés cuando trabajamos a alturas, a diferente altura. Bien, siempre que yo esté montada, subida, encaramada o como tú lo quieras llamar, esté en un desnivel y no voy a estar protegida tal vez por una cama de seguridad, un equipo allí, deberíamos contar con un equipo que me permita, si yo pierdo el equilibrio, quedar sostenida. Eso es lo que es el famoso arnés. Bien, tenemos que contar con ellos. Y él se ajusta a cada uno de nosotros. Los flaquitos, los rellenitos, los gorditos, tienen que usarlo de acuerdo a su contextura física. No es motivo de burla, no es motivo de ensañamiento, no. Es que se tiene que ajustar al cuerpo de nosotros. Bien, igual sucede con los equipos, las herramientas que utilizamos. No sé si alguno de ustedes sea zurdo. Ustedes dirán, pero la profesora como que es el ejemplo perfecto, y yo soy zurda. No sé si han tratado, siendo zurdos, de utilizar un destapador para abrir cualquier tipo de lata. Es un dispositivo que está, un equipo, una herramienta que está diseñada para ser utilizado con la mano derecha, no a la izquierda. Y por consiguiente, nosotros o bien tenemos que utilizarla por la derecha, aprender a ser ambidiestros, que algunos lo hemos logrado, o bien tenemos que utilizarlo inadecuadamente con nuestra mano izquierda, hacer unas cosas raras, como tal. Ese equipo está mal diseñado. Me van a decir, no, profesor, está bien diseñado, porque es que el mundo debe ser derecho, por supuesto, pero el 10-15% de la población mundial somos zurdos. Se dice que la población mundial ronda los 8.000 millones de personas. Quiere decir que 1.200 millones de personas somos zurdos. Esos equipos tienen que estar siendo utilizados o tienen que estar siendo fabricados para eso. Medimos un 80, medimos un 90, medimos un 10.
Los equipos tienen que estar utilizados, elaborados, fabricados para eso. Bien, toda herramienta tiene que ser de esta forma. Tenemos que hacerlo así. Bien, jóvenes. Les comento, en las actividades que están relacionadas con el equipo de protección personal, las enfermedades, se complementa con lo que llamamos eh, condiciones del medio ambiente de trabajo. El medio ambiente de trabajo es el sitio, el entorno, este lugar donde trabajamos. El techo, las paredes, el piso. Si tenemos que subir desniveles, pudiéramos estar diciendo que las escaleras, las rampas, todas son condiciones del medio ambiente de trabajo. Tienen que estar dotadas y ser evaluadas eh, con respecto a iluminación, ventilación, ruido, vibraciones, radiaciones ionizantes y no ionizantes, temperaturas, ¿bien? El, eh, Cualquier tipo de colores fuertes que afectan la visión, olores como tal. Tenemos que garantizar que los equipos estén debidamente acondicionados, que el lugar de trabajo esté debidamente acondicionado. Siempre tiene que haber muy buena ventilación, muy buena iluminación, manejar adecuadamente los niveles del ruido, la vibración. Y si por alguna circunstancia estamos expuestos a ello y no lo podemos modificar, se tienen que generar las famosas pausas activas, de forma tal que podamos salir de esa rutina, de ese agotamiento, porque las condiciones inadecuadas del lugar de trabajo hacen que nos agotemos mucho más rápido. Y el rendimiento, la productividad de nosotros como trabajadores es realmente fuerte. No vamos a rendir al mismo tiempo, no vamos a tener la misma capacidad de trabajo. Bien, revisa el material que se les va a publicar, que se les va a facilitar. Son dos actividades sencillas de desarrollar, el contenido está, lo consiguen fácilmente la información en la web, en los libros que se les facilitan, en el material que se les facilita. En caso de duda, estoy a la orden, pueden consultar conmigo y vale. No me digan que no consiguen información porque de esto hay muchísimo de qué hablar. Incluso esta información que les compartí en este encuentro les puede servir para desarrollar las actividades. En un primer módulo se manejó todo lo referente al aspecto conceptual, la idea general de lo que es la planta industrial. En esencia es esa edificación, esa estructura donde funciona la empresa. También se habló un poco de por qué esa empresa está en ese sitio particular que se escogió. Tal vez algunas empresas, eh, organizaciones, estructuras, están allí porque, bueno, la suerte o la circunstancia los llevó a, a esa circunstancia de estar allí. Pero en otro caso particular, que es el deber ser, esas empresas están localizadas donde se encuentran porque se les hizo el respectivo estudio, un análisis como tal, para verificar que esa es la mejor opción. Se toman en cuenta muchos aspectos que tienen que ver principalmente con todos esos elementos que se relacionan directa e indirectamente con la empresa, como es, por ejemplo, la mano de obra, la materia prima, la calidad de los servicios públicos, tal vez la parte de tributaria o impuestos, lo que tiene que ver con la logística para eh, llegar materias primas, sacar nuestros productos, la colocación de los mismos. Bien, estos son aspectos que siempre vamos a estar tomando en cuenta. Tenemos métodos para poder hacer el cálculo diferente. Unos son un poco más numéricos, permiten hacer cálculos ya más estadísticos, también por decirlo así. El otro es un poquito más subjetivo, va con el aspecto relacionado con el que pensamos nosotros al momento de localizar una planta. Bien, pero ya la localizamos. Ahora viene
la parte de edificarla, pero antes de construirla hay que diseñarla. El módulo número 2 que vamos a evaluar se refiere o maneja precisamente estos contenidos temáticos. El diseño es proyectar, idear cómo va a ser la fábrica, cómo va a ser la empresa, cómo va a ser la estructura. Y ella no es que es así porque se me ocurrió. Debe ser así porque las condiciones se ajustan a la empresa, al proceso productivo. Ella no debe ser un simple, se me ocurrió hacerlo de esta manera. No, debe ser, o lo ideal es que sea hecha en función de las condiciones adecuadas para su construcción, su edificación. ¿Ok? En este sentido, hay tres aspectos que tomamos al momento de hacer el diseño, como es el producto que utilizamos, o perdón, que vamos a fabricar, la maquinaria y los equipos que utilizamos en la empresa. ¿Por qué el producto? ¿Qué es el producto? El producto es todo ese elemento que nosotros vamos a construir, vamos a fabricar, vamos a elaborar, vamos a confeccionar en la empresa. Dependiendo del producto, se diseña, se elabora, se planifica todo lo que se refiere mínimo al proceso productivo. Y el proceso productivo involucra una serie de actividades que a su vez utiliza maquinarias, equipos y herramientas muy particulares. Dependiendo del producto, va a diseñarse la empresa. Profe, hay empresas que yo llego al local, al galpón, lo compro, lo alquilo y después de eso es que yo empiezo a diseñar el proceso productivo. ¿No es cierto? Pero igualmente, tú vas a diseñar en función del producto, sea que construyas o sea que compres ya construidos. Bien, no es que yo voy a inventar un proceso productivo, no, él ya existe. Muy probablemente para tu producto ya exista. Vamos a suponer que el producto sea, que es una empresa, si consiguen gran cantidad de información, videos podemos conseguir, hemos visto especiales en la televisión y demás, como son las fábricas de vehículos. ¿Cómo es el proceso productivo de un vehículo? ¿Qué se hace para producir o fabricar un vehículo? Bueno, vamos a decirlo así, es como que estuviésemos armando un Lego. Tenemos muchas piezas que unir. Bueno, esta parte ahí es importante de considerar al momento de diseñar esa empresa. La empresa, si es para fabricar un carrito pequeño, carrito de juguete tal vez, va a tener unas dimensiones y muy diferentes que van a ser muy probablemente totalmente antagónicos o diferentes a una fábrica donde vamos a armar camiones. Y ni paremos de contar si queremos armar un avión. ¿Ok? Entonces, la fábrica, contamos con el espacio físico como tal, tenemos que determinar cuál es el proceso productivo de nuestro producto, de lo que vamos a presentar. ¿Ok? Recordemos que por allí tienes que haber ya visto, estar familiarizado con estas ideas. Proceso continuo, proceso intermitente, proceso por proyecto. Las fábricas, el diseño de la infraestructura o de la planta están más asociadas a los dos primeros procesos productivos, al continuo y al por proyecto, por intermitente, o por lotes también se le puede llamar. Bien, vamos a tener a contar, a disponer de una serie de maquinaria, de equipos que tienen diferentes dimensiones, técnicas de seguridad que requieren normas de seguridad muy específicas,
que de repente nos piden que tengamos un espacio con ciertas dimensiones, ciertas condiciones para su funcionamiento. A su vez vamos a contar con espacios para almacenar la materia prima, tal vez colocar o almacenar productos en proceso, productos, hay algún tipo de producto que en un momento dado tiene que quedar en lo que llamaríamos un tiempo de espera porque necesita, eh, no sé, tal vez, por ejemplo, secar una pintura, secar una goma, eh, tal vez dejar que se enfríe el producto como tal. Y todos estos espacios se tienen que tomar en consideración, aparte de la misma maquinaria. Las condiciones para el trabajador, recordemos que cuando se habla de higiene y seguridad, se hace mención de las condiciones del medio ambiente de trabajo. Entonces tenemos que establecer, necesitar una muy buena ventilación, si esta va a verse afectada con la altura de la edificación, qué tipo de colores se deben utilizar en la pintura, ya sea de la pared, del techo, incluso del piso, que si tenemos que tener pasillos de seguridad, donde van a pasar tal vez muchas cargas, carretas, tenemos un sistema de transportación automatizado, poleas, un sistema que va a ser aéreo, va a ser terrestre. Todas estas condiciones se evalúan. Y es lo que nos va a permitir, de alguna manera, diseñar el proceso, diseñar dónde va a ir cada cosa, dónde va a ir cada una de las maquinarias. Si estamos hablando de un proceso continuo, recuerda que la idea es que es secuencial, uno tras otro, uno delante del otro o uno junto al otro. Tenemos 10 actividades en el proceso productivo. Lo ideal es que la 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. No es que yo desarrolle aquí la 1, vaya ya para la esquina, desarrolle la 2, regrese a este punto donde me encuentro, voy para la otra esquina, hago la 3, regreso y aquí hago la 4, para luego sucesivamente ir al más de las actividades. No, tenemos que tratar de diseñar que todo quede adecuadamente organizado, garantizando que el proceso productivo sea pronto, rápido, que todo esté a la mano, sobre todo si queremos trabajar con procesos administrativos eh, novedosos o de vanguardia como el justo a tiempo, el trabajar en temas de control de calidad. Estos son aspectos que vamos siempre a tener en cuenta para diseñar. ¿Ok? Entonces, el producto es muy necesario de conocer. Tamaño, texturas, materiales, equipos, forma de almacenamiento, maneras de cantidades de producción que vamos a tener, niveles de venta, niveles de rotación de esos productos ya terminados, de productos en proceso, porque puede que la empresa tenga una línea de producción, una sola, pero puede ser que necesitemos dos y tres, y tengamos que hacer los famosos balances de líneas para producir en el momento y en el tiempo adecuado. Toda esa información la podemos conocer, la podemos tener identificada y finalmente hacer el diseño. Ingeniería. Totalmente la ingeniería. Ingeniería industrial, de hecho. Bien, ingeniería de la producción. Vamos a enfocarnos a trabajar en esto. Por favor, vas a revisar todo el contenido programático, todo el material que se te facilita, vas a consultar otros contenidos, páginas web, libros y demás, para familiarizarte con este concepto de lo que es el diseño de la planta, el diseño en función del producto, en función de la maquinaria utilizada, en función de los equipos utilizados. A medida que conozcamos los aspectos teóricos, podemos adaptar la información a la industria que queramos
trabajar o que queramos hacer lo que sea. Porque también es muy importante tener en cuenta una empresa que trabaja con vehículos tiene unas condiciones particulares. Una empresa que trabaja con madera, carpintería, tiene sus propias condiciones, sus propias características. Si trabajamos con confección de prendas de vestir, tal vez de todo lo que tenga que ver con tapicería, se me ocurre en este momento fabricación de juguetes, digamos, peluches, tenemos un tipo de producto. Siempre que vamos a diseñar la fábrica, diseñar la planta, tomamos en cuenta, ya se les ha dicho, la maquinaria, los equipos y el producto. Pero también tenemos que tomar en cuenta todo lo que son las normas de seguridad. Muy importante, porque a mayor seguridad en la empresa, menor probabilidad de ocurrencia de un incidente o de un accidente, de una situación catastrófica. Esto tenemos que siempre estar muy pendientes de ello. Bien, cuando nosotros tenemos en cuenta la cantidad de la maquinaria, la cantidad de los equipos, los niveles de almacenamiento, los niveles de ventas y demás, estamos hablando de la capacidad de la empresa. Cálculos que también debemos hacer para diseñar no solamente el tamaño de la empresa, sino también pudiera ser el tipo de horario que utilizamos. Trabajamos un solo turno, dos turnos, o incluso lo hacemos de forma continua, es decir, las 24 horas del día. Tenemos que contar con todo lo que nos garantice el funcionamiento de la empresa, más aún hoy en día en Venezuela, que tenemos estos problemas serios con los cortes eléctricos, con los fallos de suministro de agua, ni que se diga de la tecnología de conectividad, internet y demás. ¿Ok? Si nosotros, digámoslo así, hoy en día, al momento de diseñar un producto, perdón, diseñar una empresa, tenemos que tener en cuenta estos elementos, lo que es la planta eléctrica, lo que son los tanques de agua, lo que son tal vez las motobombas y paneles de control. Chicos, por favor, es importante revisar esta información. Se te facilita un libro que nos habla del diseño de la planta, te facilito el contenido que vas a desarrollar, la actividad, en caso de algún tipo de duda, de inquietud, de información que necesites complementar o eh, inquietud que quieras aclarar, estoy completamente a la orden, puedes comunicarte conmigo a través de la mensajería instantánea o a través de mi WhatsApp. Estoy completamente a la orden. Bien, claro. Nosotros el diseño es hacer la idea de la fábrica, como decir el plano, el dibujo de lo que queremos tener. Bien, alguna información que se me ha escapado de resaltarlo es que no solamente el diseño es cómo va a estar estructurado, sino que también nos va a permitir establecer y determinar cuáles son los materiales que necesitamos para la construcción de esa edificación. Bien, tenemos que trabajar con ciertos y determinados materiales, tal vez bloques, ladrillos, eh, pinturas aislantes, corchos, porque queremos evitar el ruido, o también necesitamos de alguna manera contar con, no sé, eh, bastante ventilación natural, ventanales, espacios, pasillos muy amplios, o necesitamos contar con una ventilación artificial como la colocación de aire acondicionados. Bien, esto es relativamente fundamental. Pintura reflectiva, pintura opaca, brillante,
¿Qué es lo más cómodo para el trabajador? ¿Qué es lo más seguro para el proceso productivo e incluso también para el trabajador? ¿Qué es lo que va a minimizar los riesgos y la ocurrencia tal vez de algún accidente, de alguna situación particular? Donde deben estar dispuestos todo lo que es el sistema eléctrico, los sistemas de salidas, aspectos que tienen que ver con la parte de seguridad, a fin de evitar cualquier incidente con la electricidad, un corto eléctrico, un incendio. Dios libre cualquier empresa del futuro. Pero no están exentas. Es una realidad que está allí presente. Y entonces nosotros tenemos que tomar en consideración esto. Son muchos aspectos. Es la demostración de la seriedad y de la responsabilidad que nosotros tenemos con la empresa, con la situación que vamos a desarrollar. ¿Ok? Te invito a consultar el material. En caso de algún tipo de duda, ya sabes, consulta conmigo y estoy totalmente a la orden. Felicidades.